de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram @el expreso de _medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Si hay algo que es sumamente importante, y el Señor nos dijo en estos días, es que somos sus hijos. Y Él es Padre, es un Padre responsable. Aleluya. Un Padre responsable que tiene un corazón de padre, se preocupa por sus hijos. Aleluya. Fíjense, aquellos que somos papis, sabemos de lo que estamos hablando. Uno se preocupa por sus hijos, obviamente. Gloria a Dios. Y este Padre nuestro, aleluya, este Padre nuestro se preocupa por nosotros. ¿Y de dónde recibiremos el buen consejo si no es de parte de nuestro Padre? Amén. Vayamos juntos al libro de Éxodo, por favor, en el capítulo 1. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Donde vamos a ver algo a partir del versículo, gloria a Dios, 8. Mire, quiero que arranquemos por aquí. ¿Por qué razón? Mire, hay algo que a veces se nos escapa a nosotros, ¿vio? Y hay cosas que se nos escapan, gloria a Dios, cosas que no las tenemos muy presentes y no nos damos cuenta. Una de ellas es justamente cómo nos ve el enemigo de nuestras almas a nosotros. ¿Y por qué es tan importante saber cómo nos ve? Porque en muchas ocasiones nosotros, ante nuestra imposibilidad muchas veces de cambiar las situaciones, de que las cosas cambien o que se produzcan cambios en nuestra vida, en nuestro caminar, a veces nos pensamos que nada está a nuestro alcance, que somos débiles, que, gloria a Dios, que lamentablemente no hay fuerzas, no hay plan B. Muchas veces cuando fracasa el plan A, generalmente el plan A es nuestro. Gloria a Dios, y tenemos que buscar el plan del Señor. Pero ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, de la mano de Moisés y de la mano luego de Josué, tuvieron que enfrentar un desafío frente a los muros de Jericó. ¿Recuerdan esa palabra? Esos muros de Jericó eran bien poderosos, ¿no? Infranqueables. Era una fortaleza. Pero
hay unos versículos que relatan algo que es interesante que rescatarlo. Es el momento en que esos 2 espías van a la casa de Rahab, la ramera, que vivía justamente en una parte de ese muro. Y en un momento, en esa conversación que estos espías que ella escondió y salvaguardó del enemigo, en una conversación entre ellos vemos que ella les dice que todo el pueblo de Jericó, un pueblo que estaba detrás de una fortaleza, que tenía mejor armamento, mejor entrenamiento y que no eran pocos en número, pero sin embargo veía en el pueblo de Dios una amenaza. Ahora, un pueblo que aparentemente era frágil, un pueblo que viene de la esclavitud, no eran guerreros de cuna, todo lo contrario. Sin embargo, algo les causaba al enemigo. Le causaba una inquietud, un temor. Entonces, allí Rahab esto se lo traslada a los espías. Y qué tremendo, porque yo cuando lo leí la primera vez, y cuando lo entendí, me quedé pensando, digo, ¿cómo puede ser, ¿no? que había tanto temor en ellos? Y fíjense que en nuestro caminar, porque la palabra del Señor es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Allí encontramos sombras, figuras, lo hemos visto en muchas oportunidades. Esa palabra nos muestra, y si es un ejemplo para vos y para mí, quiere decir que de alguna manera, aunque nosotros creamos lo contrario, pensemos lo contrario, el enemigo muchas veces se preocupa cuando nos observa a nosotros. Y uno piensa, pero ¿qué se va a preocupar si yo no mato una mosca? Yo no soy insignificante. Nosotros sí, pero nuestro Dios no. Entonces, mire lo que pasaba aquí en el libro del Éxodo, en el capítulo 1, versículo 8. Entre tanto, gloria a Dios, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Cómo puede ser esto? Gloria. Pero bueno, sigamos, por favor. Dice: ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Gloria a Dios. Y allí, a partir del versículo 11, vemos que comenzó un plan para contrarrestar todo esto que ellos temían. Dice: entonces pusieron sobre ellos, sobre el pueblo de Dios, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuantos más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense, mire qué tremendo. Observe cómo el enemigo veía al pueblo del Señor. De la misma manera nos ve a nosotros. Ahora, ¿cómo nos vemos nosotros? Muchas veces nos vemos tan insignificantes, tan imposibilitados de poder lograr una victoria frente a los levantamientos del enemigo, porque, mire, es más, hay momentos en donde, algo que yo siempre, no digo que me cansé de escucharlo, pero lo escuché muchísimo, es justamente el temor que se va desatando cuando alguien comienza a servir a Dios. Porque hay todo por allí, todo un mover y una doctrina, entre comillas, que hace temer al pueblo de Dios. Porque si vos te pones a servir a Dios y si el infierno se te levanta, tenés problemas, tenés... Ahora, observemos algo. Es probable, es posible que pueda haber algún que otro levantamiento cuando alguien quiere tomar las armas que el Señor les da y comenzar a servirle, comenzar a adorarle y comenzar a avanzar en el Señor. Es probable. Pero si ese creyente, ese hombre, esa mujer de Dios comprende, tiene bien en claro su identidad, sabe que es hijo, que tiene un padre responsable, que está a su lado, un padre que saca la cara por él, no un padre que lo abandona, entonces ahí va a sentir su respaldo
Y contrariamente al temor que a veces crece, lo contrario va a ocurrir. Va a empezar a recibir confianza ese creyente. Mientras solamente tenga en su cabecita la prédica de que hoy servís a Dios, se te levanta el infierno y claro, todo te hacen la contra, por eso tenés tanto problema, por esto, por aquello, por el otro. Y muchas veces nos estancamos allí. Y si hay algo que el enemigo quiere es que usted y yo nos estanquemos. Si nosotros nos estancamos, el enemigo gana terreno. Es muy importante entender esto. Ahora, cuando hablamos de estancamiento, tenemos que saber a qué estamos haciendo referencia. La iglesia, todos somos iglesia. Nosotros somos iglesia, no estamos hablando del edificio. Nosotros somos iglesia. La iglesia puede ser o una organización o puede ser lo que el Señor diseñó, que es un organismo vivo. Es algo muy distinto a una organización. Nosotros con organización podemos tener algunos logros, pero lo que espera nuestro Señor es que comprendamos que la iglesia es un organismo vivo. Un organismo vivo, algo que tiene vida, crece. Ay, gloria a Dios. Fíjense, usted tiene una plantita allí, ¿no? ¿Verdad? Usted se encarga de cuidar esa plantita tiene vida y poco a poco usted la va a ver crecer, ¿verdad? Ahora, imaginemos que no hay cuidado para esa plantita. Imaginemos que se la abandona, se la deja ahí, ¿no? Que crezca silvestremente. ¿Y qué puede llegar a ocurrir? Puede llegar a ocurrir que crezca defectuosa, debilitada o que muera. O que muera, pobrecita, gloria a Dios. Lo mismo pasa con nosotros los creyentes. El enemigo sabe que si nosotros no le creemos a Dios, el enemigo sabe que si nosotros nos estancamos, nos quedamos, nuestra vida espiritual no se renueva, tarde o temprano viene la muerte espiritual. Entonces, a veces hay que comprender a qué le llamamos estancamiento. El estancamiento, primeramente, donde tenemos que apuntar es a preguntarnos cómo está nuestra relación con nuestra verdadera fuente. Una de las cosas que el Señor nos habló en estos días, necesitamos estar conectados a la fuente. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Y cuando hablo de relación no estoy hablando solamente de momentos de oración, sino una relación con Él. ¿Cómo está nuestra relación? Porque fíjense, nosotros lo hemos visto en muchas oportunidades. Yo hablo con Dios a través de la oración, el Señor habla conmigo a través de la palabra, ¿verdad? Pero todo esto tiene que fluir entre nosotros. Nosotros tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto. Tenemos un Dios que tiene vida, un Dios que anhela estar con sus hijos, que quiere sostenernos. Entonces necesitamos acercarnos a Él, pero confiadamente. ¿Cómo es acercarse confiadamente? Sabiendo que, no sé, alguien nos puede fallar, te puede fallar un amigo, te puede fallar un familiar, no sé, alguien que vos confiaste mucho, pero Él jamás te va a fallar, porque Él es un Padre bueno. Entonces, esa relación necesitamos alimentarla. Y eso es el primer paso para no estancarnos. Si nuestra relación con el Señor comienza a decaer, nosotros nos empezamos a quedar y empezamos a aflojar la marcha. Y poco a poco nos vamos quedando hasta que lleguemos a la retaguardia. Cuando estemos en la retaguardia, ahí el enemigo se aprovecha. Amén. Y un buen padre, cuando comienza a ver o empieza a vislumbrar en un hijo, como en este caso un estancamiento, un buen padre va a aconsejar a ese hijo. Amén. Fíjense, en este consejo que nosotros vemos aquí en el libro de Éxodo, lo primero que observamos es que muchas veces el enemigo nos ve de una manera y nosotros nos vemos de otra. ¿Cómo nos vemos nosotros? Muchas veces disminuidos frente al poder del enemigo. Y no es que nosotros podemos llevar adelante una lucha con nuestra fuerza, no, pero sí tenemos de nuestro lado aquel que es mucho más poderoso que nuestro enemigo. Pero de alguna manera, como nuestra vida espiritual comienza a decaer, nuestra cercanía a esa fuente preciosa, ¿no?, comienza a alejarse. Entonces algo ocurre en nuestra vida que muchas veces poco a poco nos vamos sintiendo solos, poco a poco nos vamos perdiendo esa confianza en el Señor. Amén.
¿Por qué? Porque a veces hasta llegamos a pensar que Él no está frente a distintas situaciones que nos tocan vivir. Pero acompáñeme, mire, gloria a Dios. Fíjense lo interesante de esto. De alguna manera, el enemigo de nuestra alma, que es opositor a Dios, si él es opositor a Dios, se opone a que se lleve adelante la obra de Dios en nuestra vida. ¿Cuándo entienden esto? Hay un propósito de parte de Dios en nuestra vida. El opositor va a buscar la manera de que esto no se cumpla. Y si nosotros, fíjese, dice que el soldado no se enrieda en los negocios de la vida, ¿no? Sino que trata de agradar al que lo llamó por soldado. Si tomamos ese ejemplo que nos declaran las Escrituras, vemos que nosotros no podemos enredarnos en las cuestiones de esta tierra solamente. Fíjense, en esta tierra hay responsabilidades, yo estoy de acuerdo con eso, hay una familia tal vez para atender, hay situaciones que se van desatando, van apareciendo desafíos, bienvenidos todos, pero no nos podemos enredar en ellos. A veces las preocupaciones, las cargas, todas esas situaciones que vivimos nos apartan de la fuente. Si nos apartan de la fuente, empezamos a cortar relación con el Señor. Y si antes orábamos, vamos a orar menos. Si antes estábamos en más comunión con el Señor, vamos a tener menos comunión. Si antes había lectura de la palabra, la lectura va quedando de lado. La meditación de la palabra y demás. Si nos congregamos, nos empezamos a dejar, poquito a poco nos vamos alejando, ¿verdad? Y ya, pero a mí con un día me alcanza, un ratito, no hay problema. Y poco a poco se va descendiendo. Y lo triste es que muchas veces no nos damos cuenta. Hasta que nuestro Padre nos ve y nos dice, un momentito, gloria a Dios, yo estoy viendo que poco a poco se va descendiendo en nuestra relación con Él. Aquí no estamos hablando solamente del hecho de congregarse, el hecho de cumplir, no, nuestra relación con Él. Porque nosotros podemos congregarnos todos los cultos, pero si nuestra relación con Él se va apagando, tarde o temprano nos vamos a congregar más. O sea, no tenemos que entenderlo eso. Primero vas a aflojar, y bueno, de vez en cuando, no, pero ahora tengo esto, ahora tengo aquello, y van apareciendo cosas. Y poco a poco uno se va alejando más. Es un error, tengamos cuidado con esto. Ahora, este Padre Nuestro, gloria a Dios, este Padre Nuestro nos alerta, nos muestra. Yo quiero que usted vea algo que tal vez no tiene en cuenta. Acompáñeme al libro de Números, capítulo 22. Esto es algo que nosotros no tenemos en cuenta, que a veces ni siquiera nos imaginamos, pero ¿sabe una cosa? Hacemos mal. Mire, gloria a Dios. En el libro de Números, capítulo 22, está la historia de Balac y Balaam. Uno era un hombre que estaba en autoridad y el otro, ¿qué era? Era un profeta del Señor, gloria a Dios. Mire lo que pasó acá, gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Tenemos Telea? Vamos a buscar en Telea, gloria a Dios. Capítulo 22, versículo del 2 al 7, al 8, a ver qué nos dice. Mira. Dice, Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. ¿Quién era? El rey de Moab. Gloria a Dios. Mira, cuando Balac supo todo lo que los israelitas le habían hecho a los amorreos, él y todo el pueblo de Moab se llenaron de miedo. Lo interesante de esto es que, fíjense, en aquellos días, no es que el pueblo de Dios había tenido muchas batallas. Era una de las primeras que tuvo que enfrentar y justamente contra los amorreos. Y el Señor le dio victoria. Entonces, pero evidentemente la victoria fue tan grande que se habló sobre esto. Y había preocupación en el rey Balac por lo que el respaldo que había tenido el pueblo del Señor. Entonces, frente a esto, dice que se llenaron de miedo, pues los israelitas eran muchísimos. Entonces, la gente de Moab mandó a llamar a los jefes madianitas y les dijeron, los israelitas van a acabar con todo lo que tenemos, como las vacas acaban con el pasto del campo. ¿A quién llamaron? A los madianitas.
Madianitas. ¿Recuerdan quiénes eran los madianitas? ¿Dónde habla la Biblia sobre los madianitas? En el libro de los jueces. ¿Qué pasaba en el libro de los jueces con Gedeón? Venían y los saqueaban, gloria a Dios. Entonces fíjense, cuando hay preocupación de parte del enemigo, porque está viendo el respaldo de Dios en nuestra vida, no hace falta que vea el respaldo de todos los días, ni que vea tremendo respaldo, porque aquí recién comenzaba la historia, gloria a Dios, y le dio una buena victoria. Entonces, de repente ahí llamaron a los madianitas. ¿Y para qué se los llama a los madianitas? Obviamente pensando en que su intervención puede llegar a hacerlos ganar terreno sobre el pueblo del Señor. Entonces, fíjense que cuando empezamos a ir sumando alguna que otra victoria en Cristo, cuando empezamos a ver su respaldo, pueden aparecer los madianitas, ¿eh? Que son aquellos que saquean, gloria a Dios. Vamos a dejarlo acá, sigamos aquí, mire. En aquel tiempo, Balaam, hijo de Beor, vivía con su familia en Petor, ciudad que estaba junto al río Éufrates. Balac envió a los jefes de su país con este mensaje para Balaam: un pueblo enorme que huyó de Egipto. ¿Cómo que huyó? Bueno, gloria a Dios. Un pueblo enorme que huyó de Egipto ha acampado frente a nuestro territorio y es demasiado poderoso para nosotros. ¿Podrías venir para echarles una maldición? Yo sé que cuando tú bendices a alguien, le va bien. Y cuando tú le maldices, le va mal en todo. Por favor, ven y maldice al pueblo de Israel. Tal vez yo pueda vencerlo y expulsarlo del territorio. Vemos el comienzo del versículo. Aquí dice, un pueblo que huyó de Egipto. Fíjese que ya comenzó. Por un lado decía, son muchos en número, es poderoso, tenían temor, pero por el otro lado había un cierto menosprecio. Un prófugo. Se escaparon. No, el Señor los sacó de Egipto. Estos no se escaparon de Faraón. Es más, Faraón cambió de idea y quiso volver a perseguirlos. Y el Mar Rojo se los tragó. Dios le dio una gran victoria. Pero el enemigo siempre, de alguna manera, va a querer desvalorizar al pueblo del Señor. O sea, decir acá está lo tuyo, a vos y a mí, a todos nosotros. De alguna manera nos va a querer, gloria a Dios, no, vos no vas a poder. No, vos sos un prófugo, no sos nadie. Entonces, fíjense qué tremendo esto, ¿no? Porque un pueblo enorme que huyó de Egipto ha acampado frente a nuestro territorio. Y es demasiado poderoso. Ahora, ¿cuál es el poder que veían? Porque este pueblo no era un pueblo... si vemos hoy, el pueblo de Israel realmente tiene un poderío bélico importante. Pero esto no es producto de la casualidad. Este pueblo vivió en guerra siempre. El Señor le dio justamente un entrenamiento exhaustivo en cuanto a la guerra. Y vemos todo un ejército preparado y demás. Pero en aquellos días no estamos hablando de un pueblo muy preparado en la guerra, sino que estaba haciendo sus primeras armas. Sin embargo, el respaldo del Señor hacía que el enemigo temiera cuando justamente empezaban a ver su respaldo. Ahora fíjense, a usted y a mí ni siquiera se nos ocurre esto. Ni siquiera se nos ocurre. Porque muchas veces vemos como el Señor nos respalda y le damos gracias a Él, pero no tenemos en cuenta qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces fíjense, veo de repente en esas empresas donde de repente alguien comienza a ser levantado y hay 25 queriéndose arruchar el piso, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Y por la envidia, porque ven... Imagínense un hijo de Dios. Cuando empieza a ver el respaldo del Señor, nadie lo va a reconocer, porque todos van a tener este mismo espíritu que dice, es un pueblo que está prófugo, un pueblo que huyó, que se escapó. No existen. Pero al mismo tiempo tenían temor. Hacer así que está lo tuyo. Tenían quickie, gloria a Dios. Entonces, sí. Ahora fíjense, si nosotros no nos damos cuenta de eso, gloria a Dios, y bueno, tenemos posibilidades de
de perder la batalla que tengamos que enfrentar. Porque hay batallas, no sé si usted se dio cuenta. ¿Eh? Hay batallas que dijimos el otro día, algunas ni siquiera vale la pena pelearlas, pero hay batallas que sí tenemos que pelear y que el enemigo se levanta para pelear. Ahora, el enemigo siempre va a dar voces, ¿verdad? El enemigo siempre va a dar voces, pero atenti, porque con nosotros, ¿quién está? Está el poderoso Dios de Israel, nosotros no estamos solos. Entonces, en cuanto a esto, es muy importante que nosotros afirmemos nuestra identidad en Cristo. Ahora, fíjense, si nosotros no afirmamos nuestra identidad en el Señor, cuando vengan esas batallas, algunas tal vez ya llegaron en la vida de alguno, cuando esas batallas aparezcan, el enemigo va a prevalecer, porque hay mucho de psicológico en la cosa, ¿no? ¿Veo cuando están esas peleas, están en el pesaje de los boxeadores? ¿No? Como están allí, se amedrenta el uno con el otro, es un teatro bárbaro y todo es un trabajo psicológico y demás. Bueno, tiene mucho que ver eso en nosotros. El enemigo nos hace la psicológica, el enemigo nos trabaja de tal manera que nos llega a infundir temor, cuando en realidad el que tiene miedo es él, y no por nosotros, sino por el respaldo que nosotros tenemos. Aquí pasó algo que nosotros muchas veces ni siquiera lo tenemos en cuenta. Acá mandaron a buscar un profeta. Ahora, en la figura de este profeta vemos la hechicería, vemos la adivinación, vemos la maldición. Ahora, fíjense que hay muchos creyentes que ni siquiera creen que de repente alguien les puede hacer un trabajo. Y están totalmente equivocados. La Biblia dice que frente al pueblo del Señor no hay agüero, no hay hechicero que prevalezca. Pero si el pueblo del Señor no está atento y el pueblo del Señor abre puertas, gloria a Dios, puede terminar como este Balac, hasta él consultando a los adivinos. Entonces, esto a veces no se tiene en cuenta. Fíjense, yo recuerdo en una oportunidad, ¿no? Gloria a Dios, me llaman unos hermanos que el Señor los envió para misiones a trabajar, para Él. Y allí le están sirviendo una bendición a los hermanos. Y los primeros tiempos, ellos habían abierto una casa de oración y encontraban trabajos en la puerta todos los días. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Y hasta que un día hicieron un trabajo de inteligencia, ¿no? Y hasta se dieron cuenta que era una iglesia del barrio que le estaba haciendo trabajo. Una iglesia. No sé si usted me escuchó. Una iglesia. Y ahí tiraban vino, qué sé yo, una barbaridad. Ahora observemos esto. De repente, a veces no cabe en nuestro pensamiento que alguien se pueda levantar a través de la hechicería contra nosotros. Bueno, yo quiero decirles con todo mi corazón que ustedes están equivocados. Hay muchos que están muy interesados y usan la hechicería para tratar de que usted y yo nos estanquemos. Ahora, gloria a Dios, si nosotros nos metemos en la palabra, nos acercamos a la fuente, dependemos de la fuente, no menguamos en nuestra relación con Él. Menguar en la relación con Él significa alejarse de alguna manera de Él. Tal vez en ninguno de nosotros está el hecho de la intención de alejarnos, pero cuando nosotros nos arreglamos siempre solos, sin consultarle a Él, de algún modo nos estamos alejando, porque si no nos acercamos al Padre, no le consultamos a Él y hacemos lo que a nosotros siempre nos parece, entonces es como que ponemos una cierta distancia. Entonces vemos aquí algo tremendo. Mire, gloria a Dios. Estamos en el capítulo, gloria a Dios, 20, ¿cuánto le dije? 22, aleluya. Mire lo que dice acá, a ver, gracias Jesús. Versículo 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, el hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra del pueblo, para que lo llamase y le diga: un pueblo ha salido de Egipto, dice la Reina Valera, y aquí cubre la faz de la tierra.
ven ahora y maldíceme a este pueblo. El versículo 7 dice que fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas. ¿Con qué fueron? Con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Lo quisieron comprar, gloria a Dios. Y él les dijo, reposad aquí esta noche y os daré respuesta. Mire qué bárbaro que era este. Frente a esto, dijeron, bueno, quédense tranquilo que yo ahora le voy a contestar. O sea, no había ni que pensarlo esto. Sin embargo, se ve que había alguna debilidad en él, ¿no es cierto? Entonces, gloria a Dios. Dice, reposen aquí y yo voy a dar respuesta según el Señor me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ahora maldícenlo, y quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces, versículo 12, el Señor le dijo, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Gloria a Dios. Miren, qué tremendo esto, ¿no? Bendito es. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo es el pueblo de Dios? Bendito. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron, fueron hasta Balac, le dijeron lo que Balaam les dijo, y volvió a enviar a otros príncipes más honorables, más importantes que estos que fueron primero. Los cuales, versículo 16, vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Gloria a Dios. ¿Usted sabe que hay gente que gasta plata para maldecirlo a usted? Decirle que está lo tuyo, están tirando su dinero. Sí, por favor. O sea, no, pero no, vos te parece, son imaginaciones tuyas. Imaginaciones mías. Mira, hermano, gloria a Dios. Es muy importante que comprendamos esto. El mundo espiritual, como no lo vemos, muchas veces pensamos que todo pasa desapercibido y que muchas veces son palabras nada más. Pero el mundo espiritual es real. Y el enemigo no es malo de a rato. Siempre es malo, gloria a Dios. ¿Amén? Y fíjense que en esa maldad, en esa mentira, lo único que busca es que el pueblo de Dios ande confundido, ande desanimado, ande de capa caída, no pueda ver ni creerle al Señor lo que Él tiene preparado para cada uno. Entonces va a trabajar e inclusive va a involucrar hasta la hechicería para que esto ocurra. Por eso que si nosotros no estamos cerquita de la fuente no solamente de la bendición, de la provisión, sino de la protección. Amén. El Señor protege a los suyos. O sea, no alcanza con que nosotros tengamos un carnet de membresía o un certificado de bautismo para que tengamos No, tenemos que estar cerca de la fuente, bien cerquita de la fuente. Entonces, es muy importante porque estando de esa manera, en esa condición, el enemigo no tiene arte ni parte. Ahora, fíjense, acompáñenme ahora, gloria a Dios, a Números, pero en el capítulo 23, en el versículo, a ver, ya le digo, mire, gloria a Dios, 20, gloria a Dios. He aquí, 23:20, libro de Números. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No he notado iniquidad en Jacob. Oye, espere. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo la misma historia de Balaam. En el capítulo 23, versículo 20, dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. ¿Quién está hablando acá? Está hablando el Balaam. O sea que recibió orden. Si no recibía la orden, agarraba el dinero y... Bueno, pero digamos que el Señor no se lo permitió, ¿no? Aquí sí lo dice la Biblia. Él dio bendición y no podrá revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob.
Y si hubiera notado iniquidad en Jacob, cuando habla de Jacob, está hablando del pueblo de Dios. Cuando habla del pueblo de Dios, de Jacob habla de Israel. Cuando habla de Israel, nosotros somos el Israel espiritual, somos la iglesia. Entonces, si dice la Biblia, no he notado iniquidad en el pueblo de Dios, ni he visto perversidad en el pueblo de Dios, entonces quiere decir que frente a esos ataques que se levantan, el Señor va a revisar la condición del pueblo. Y si encuentra iniquidad o encuentra perversidad, entonces, esto es interesante porque si contra la palabra dice, contra el pueblo de Dios no hay hechicero, no hay agüero que valga. Amén. Por donde viene la maldición se va a tener que ir. Pero si ese pueblo de Dios, aquel que está siendo objeto del ataque de la hechicería, se le encuentra iniquidad, se le encuentra perversidad. ¿Tenés número 23-21 en Telea? Vamos a buscarlo en Telea. Miren, gloria a Dios. Dios es el rey de Israel, Él vive en medio de su pueblo. Dios no le desea el mal, ni quiere causarles daño. Entonces, frente a esas pruebas, no es que el Señor desea el mal, ni quiere causarles daño, pero es una cuestión legal. ¿Cuántos están entendiendo esto? Hay quienes se oponen a esto, porque justamente piensan que Dios es solamente un Dios de amor y de misericordia. Y de hecho lo es. Dios es un Dios de amor y misericordia. Pero también es un juez justo. El juez justo, si le presentan las pruebas, ¿qué puede hacer? Él tiene que impartir justicia. Amén. ¿Qué le dijo Satanás al Señor con respecto a Job? ¿Cómo no va a ser justo? ¿Cómo no va? Si está bendecido, vos lo bendecís siempre. Gloria a Dios. Entonces empezó, con permiso del Señor, empezó a atacarlo. Únicamente que no podía tocar su vida. Y empezó a atacarlo con la intención de ¿qué? De que él comience a renegar de Dios, que él comience a alejarse de Dios. Gloria a Dios. Volvamos aquí. Ay, o leemos el 22. Vamos a leer el 22, pará. Con una fuerza mayor que la del búfalo, Dios libertó de Egipto a su pueblo. Qué tremendo esto, ¿no? Entonces, fíjense, hermano mío, gloria a Dios. Vamos a ver qué dice acá en la Reina Valera. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob, o sea, contra Israel, contra el pueblo de Dios, contra la iglesia, no hay agüero ni adivinación contra Israel. No hay hechicería que valga. Pero ojo con esto. Porque si se encuentra iniquidad o se encuentra perversidad, entonces son puertas abiertas. Son puertas abiertas. Entonces, de repente, ¿se puede levantar la hechicería contra la iglesia? Claro que sí. Pero si la iglesia está ahí pegadita a la fuente, si la iglesia está ordenada frente al Señor, no habrá. Así como vino, se tiene que ir. Ahora, si hay puertas abiertas, y esas puertas abiertas, muchas veces, entonces, a veces decís, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el Señor permitió esto, permitió aquello? Dios no permite ningún mal contra nosotros. Pero hay situaciones que nosotros mismos dejamos puertas abiertas en nuestra vida. Y no podemos decir, cuando se identifica esa puerta, porque en una primera instancia nosotros decimos, no, yo no tengo puertas abiertas. Entonces el Señor se va a encargar de mostrarnos cuál es el postigo que quedó abierto. Amén. Se va a encargar, gloria a Dios, se va a encargar. ¿Y usted cómo se da cuenta cuando hay un postigo abierto en su casa? Y piensa que está cerrado. Cuando empiezan a venir los vientos, o los mosquitos. Amén. ¿Verdad? O las moscas, gloria. Entonces, fíjense que cuando hablamos de mosquito, hablamos de mosca, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de entidades espirituales que nos alcanzan. Los vientos son distintos razonamientos, vientos de doctrina, ideas nuevas, ideas medias raras. Y fíjense que este es un tiempo en donde de alguna manera el ataque más feroz de parte del enemigo está justamente el querer hacernos cambiar nuestra manera de pensar. Cuando hablo de nuestra manera de pensar, no estoy hablando de nuestra manera de pensar en la tierra,
sino con respecto a nuestro Señor. Una de las maneras que querrá socavar los cimientos de nuestras creencias el enemigo es que nosotros dejemos de confiar en Él y pensar que Él es proveedor cuando necesitamos la provisión, pensar que Él es nuestro sanador cuando necesitamos salud, pensar que es nuestro libertador cuando estamos en problemas. Entonces hay distintas situaciones con las cuales se levantan esos vientos y pretenden cambiar nuestra manera de pensar. Cuando se empieza a cambiar la manera de pensar, comienza a crecer la incredulidad, la duda, la desconfianza. Y poco a poco el enemigo va ganando terreno. ¿Cuántos están entendiendo esto? Aleluya, qué lindo es esto, por favor. Mire, gracias Jesús. Ahora, uno de los ataques entonces que aquí nosotros vemos es que de alguna manera nosotros no identifiquemos cómo nos ve el enemigo. ¿Cómo nos ve el enemigo? Si bien la Biblia dice claramente que no tenemos que tener un concepto más alto del que debemos tener, ¿no? Eso es muy clarito y es muy cierto, pero tampoco nos vamos a creer que somos el último orejón del tarro, por favor. O sea, tenemos que saber quiénes somos en el Señor nosotros, cuál es nuestra verdadera identidad. Otra de las cosas que vemos a través de la palabra, gloria a Dios, es aquí el respaldo, ¿no? Dice en el versículo 22 del capítulo 23, Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, gloria a Dios. Entonces, ¿cuándo se pueden experimentar las fuerzas del búfalo? No es que usted le agarre un ataque y empieza no, o sea, ¿cuándo se puede experimentar la fuerza del búfalo? La fuerza del búfalo, uno la empieza a identificar cuando dice la verdad, yo no sé cómo hice para pasar por acá. No sé cómo hice para aguantar esto. No sé cómo lo toleré. Tal vez en otro momento no lo hubiese aguantado. Sin embargo, ahí están las fuerzas que vienen de lo alto. Pero al mismo tiempo que uno experimenta las fuerzas del búfalo, el enemigo nos agranda la prueba y nos presenta la prueba como algo tremendo, ¿verdad? Y nosotros perdemos de vista esas fuerzas que no sé de dónde vienen, o mejor dicho, sabemos de dónde vienen, gloria a Dios, pero a veces nos agarran desprevenidos y no ponemos el acento allí, sino que nos ponemos el acento solamente en la prueba, solamente en la dificultad que nos toca. Ahora, fíjate, decirle que está lo tuyo, el enemigo se está metiendo con la gente equivocada, gloria a Dios, mire. Aleluya, gloria a Dios. El versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Y fíjense que hay una palabra que nos dice que cuando estamos bien con el Señor, hasta con nuestros enemigos nos hace estar en paz el Señor. Entonces, hermano mío, es importante guardar y cuidar nuestra vida y nuestra relación con el Señor. Es muy, pero muy importante. No, pero sos un religioso, porque vos... No. Mire, Éxodo. Vamos al capítulo 1. Gloria a Dios. Un poquito primero, aquí estamos el libro de los el Éxodo. En el capítulo 1, ¿tenés Dios habla hoy? Vamos al versículo 10. Aleluya. Así que debemos tramar algo para impedir que sigan aumentando. Ahora mire dónde tenía el temor el enemigo. Porque puede ser que en caso de guerra se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país. Quédate acá. Mire. Aquí está hablando el enemigo. Si traemos esta palabra a nuestros días, el enemigo dice, no hace cosa que se pongan de parte de nuestros enemigos. ¿Quiénes serán los enemigos? En el caso del enemigo de nuestra alma, no va a ser cosa que se unan con otros creyentes. No va a ser cosa que se unan con el enemigo que ya está declarado. Nosotros puede ser que no estemos
siendo lo suficientemente claros con el enemigo de nuestra alma. Pero es hora de que nosotros mismos nos declaremos como enemigos, porque para Él lo somos. El tema que nosotros estemos durmiendo y no nos demos cuenta es un problema nuestro, no de Él. Él lo tiene muy claro, Él sabe que usted es un peligro. ¿Amén? Entonces fíjense, no sea que se pongan de parte. Entonces aquí tenemos que ver que aquí hay un ataque a la unidad. Pero claramente hay un ataque a la unidad. Y si no hay unidad, es muy difícil que ocurra ¿qué? Que nos vayamos de la tierra. Hay una versión que dice que se vayan de la tierra. Entonces, hermano mío, para nosotros irnos de la tierra, ¿qué vendría a ser? ¿Qué estamos esperando nosotros? Que el Señor nos venga a buscar, irnos con Él. Ahora, la unidad es muy importante. Ahora, ¿cómo podemos nosotros estar en unidad con los enemigos de nuestro enemigo? Gloria a Dios. Cuando a veces tenemos problemas de estar en unidad con nosotros mismos. Entonces, hay que empezar por casa primero. ¿Ven? Si una casa no está de acuerdo, si una casa no está unida, hay mucho peligro sobre esa casa. Si eso pasa en nuestra casa y eso pasa en nuestra iglesia, y estamos en problemas, estamos en apuros. Porque ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el desenlace de la falta de unidad? Nos quedamos. Ay, gloria, no sé, vamos de vuelta, gloria a Dios. En caso de guerra, se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país. Entonces, el enemigo lo que quiere lograr es que nosotros nos quedemos. Y esto no es algo que nosotros tengamos demasiado presente. Y tenemos que empezar a tenerlo presente. Hay todo un trabajo, está trabajando a todo vapor el enemigo para que la iglesia no se vaya. Usted imagínese, hermano, lo que va a ser los días de la tribulación sobre esta tierra. Por favor, si ahora le tiene miedo a la FIP, imagínate la persecución en los días de la tribulación. Amén. Por favor, si ahora le tenemos miedo a los ladrones que andan saqueando por la calle, imagínese cuando sea todo un caos esto, porque esto es lo que va a ocurrir. ¿Y cuál va a ser el blanco principal? Los creyentes, porque va a haber creyentes, pero esos creyentes que estén ahí son creyentes que caigan en la trampa, porque va a haber un remanente que el Señor va a tomar, que se va a ir de ese país, que se va a ir de la tierra. Entonces, la unidad es muy importante esto. Ahora, la unidad no es estar juntos. Nosotros podemos estar juntos, pero podemos no estar unidos. Nosotros necesitamos estar unidos con un mismo sentir. ¿Y cuál es ese sentir? Porque de repente somos diferentes. Tal vez vos opinás algo sobre, no sé, sobre tal tema, yo otro, eso obviamente, pero hay algo que nos tiene que unir. Y eso que nos tiene que unir es justamente nuestra fe. Bueno, pero todos creemos en nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Pero eso no nos hace estar unidos. Porque todos podemos creer en nuestro Señor Jesucristo, pero no todos podemos tomar en serio el hecho de obedecerle a nuestro Señor Jesucristo. Porque podemos creer en Él, pero no creerle a Él. Entonces necesitamos estar unidos. Es muy importante esto. Tiene que haber unidad en la casa y tiene que haber unidad en la iglesia. Entonces, fíjese la amenaza. Y yo quiero poner acento en esto. Para el enemigo, el pueblo de Dios es una amenaza. ¿Y usted qué hace cuando hay una plaga en su casa? Busca la manera de exterminarla. ¿Amén? Bueno, lo mismo quiere hacer el enemigo. Lo mismo quiere hacer con nosotros. Pero me parece que vos estás muy... toma toda la tremenda, pastor, yo estoy tranquilo, yo hago la mía, no me meto con nadie. ¡Bárbaro! Usted métale tranquilo, no se meta con nadie. Que hay alguien que sí se mete con usted. Usted métale tranquilo, no se meta con nadie, que hay algo que sí, que le va a hacer la hechicería de la mañana a la noche y ni cuenta se va a dar. Es muy importante entender esto, por favor. Pero es muy importante esto. Mire, hay algo que hay que tener en cuenta. ¿Usted sabe que con trabajos de ocultismo pueden matar a alguien? No sea exagerado. ¿Exagerado?
hay trabajos de muerte que logran su objetivo. Obviamente, si el pueblo del Señor está ligado a la fuente y no hay iniquidad en él, eso, como vino, se le va a volver en contra. Pero nosotros tenemos que estar firmes, pegaditos a nuestra fuente, en unidad con el pueblo del Señor, y que no se encuentre iniquidad ni nada perverso en nosotros. Y fíjese que nosotros traemos de nuestra vieja vida mucha perversidad a través de nuestros pensamientos, nuestras acciones, ¿verdad? Y tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Esto es muy importante, hermano mío. Fíjese que este mundo, ¿qué te enseña? Vos, primero vos, segundo vos, tercero vos. No importa que esté a tu lado. Sálvate vos y lo demás no interesa. Y esa es la prédica de este mundo. Y nosotros estuvimos bajo esa prédica, bajo esa enseñanza. Entonces, yo siempre fui un tipo derecho. Y bárbaro, yo felicito a todos los derechos, gloria a Dios. Pero ¿sabe? Hasta el más derecho se tuerce bajo la influencia del enemigo. Y se puede torcer en áreas donde de repente ni cuenta uno se da. Porque hay cosas que pueden estar torcidas, pero no se da cuenta uno que está torcida. A ver, si está bien maquillado, vas a comprar un coche que tuvo un choque, y si lo agarró un buen artesano y lo maquilla más o menos, qué lindo, cómo brilla. Pero tuvo su daño, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros nos encargamos de maquillar muchas cosas que lamentablemente tendrían que ponerse a la luz y decirle: Señor, arrancalas de mi corazón, dame realmente una nueva vida, quiero experimentar esta nueva vida, el hecho de nacer de nuevo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Mire, gloria a Dios. Entonces vemos nosotros en el capítulo 1 que hay un ataque a la unidad. Ahora, mire, en Mateo 12:25, acompáñeme. Mateo 12:25, mire lo que dice aquí. Gloria a Dios, gracias Jesús. Estoy más flaco, se me quedan los pantalones. Gloria a Dios, mire, gracias Jesús. Estoy a verdurita, ¿sabe? De cuentos. Bueno, pero vamos acá de vuelta. Gloria a Dios, qué rico los zapallitos, José. Gloria al Señor. Mire, entonces, Mateo capítulo 12, versículo 25, mire lo que dice. Gloria a Dios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, vos me querés hacer comer cebolla, lo tuyo es, vos tenés mucha maldad, hermano. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí vemos el ataque a la unidad. Entonces, mire la importancia que tiene la unidad. Pero es muy importante esto. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, o sea, trae destrucción. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ay, Dios mío, por favor. Busquemos Juan ahora, Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 17, versículo 20 en adelante. Mire, gloria a Dios. Mire lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya, sean uno, sean uno. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjese, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado. Nuestro Señor Jesucristo habla de la iglesia, diciéndole que la gloria que recibió se la trasladó a la iglesia. Entonces, la iglesia tiene mucho más poder de lo que nosotros nos imaginamos. La iglesia tiene algo poderoso que no es que le pertenece, que es algo propio, es algo que nos han dado, es algo poderoso de parte de Dios. Ahora dice, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hoy el enemigo está utilizando este versículo mismo para instalar el ecumenismo dentro del mover y el nuevo orden mundial de todo este tiempo. Pero bueno, ese es otro tema, que otro día lo tocamos. Pero
El hecho es que nosotros veamos este versículo como tenemos que verlo, no como nos quieren vender en estos días. Amén. La unidad. La unidad. Usted tiene que saber que cuando usted dispone su corazón a reunirse con su hermano o con su hermana para adorar a Dios, hermano, lo está haciendo en un mismo sentir. Vamos juntos a adorar a Dios. No es que vamos juntos a pasar el rato, vamos juntos a pasar el tiempo. No, vamos a unirnos con el pueblo del Señor, vamos a adorarle a nuestro Dios. Vamos a acercarnos juntos a la fuente, vamos a estar bajo la misma unción todos juntos. Cuando alguien ora, cuando alguien busca a Dios en su soledad, en su intimidad, ¿verdad? Hay algo poderoso que se mueve. Pero cuando eso se desata en medio de todo el pueblo, eso lo experimentamos todos. Ahora, si nosotros nos dejamos llevar por todo lo que el enemigo nos quiere impartir, por todas sus mentiras, todas sus cuestiones, entonces lo que estamos haciendo es separándonos unos de otros. Y esto no es así. Nosotros tenemos que saber algo. En la iglesia, ¿quién está ahora en la iglesia? ¿Quién está? Estamos nosotros, gloria a Dios. Nosotros estamos acá, ¿no es cierto? ¿Usted está acá? Bueno, somos imperfectos. Somos imperfectos, ¿verdad? Tenemos falencias. Nosotros, fíjese, tal vez puede que no esté en nuestro corazón, pero a lo mejor podemos desagradar a alguien. ¿Amén? Podemos hacer algo que de repente el otro se sienta tocado, el otro se ofenda, y a veces ni siquiera sin intención, ¿verdad? O con intención, no sé, eso depende de cada uno, pero el hecho es que hay cierta imperfección todavía en cada uno de nosotros. Pero eso no puede, de alguna manera, empañar la unidad del pueblo del Señor. Usted tiene que saber que si su hermano le falló, gloria a Dios, y bueno, tenga paciencia, gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien te pide prestado, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué dicen todos? Ya que te pide prestado. Exacto. Bueno, en cuanto a la usura, ¿verdad? Pero tampoco se lo tiene que pedir que te lo devuelva. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Pero no por vergüenza, sino por lo que dice Dios. Entonces, el tupper que me prestaste el otro día, no me lo tenés que pedir más. Se lo quedó. Ahí está. Gloria a Dios. Vos tenés que, si te lo devuelven bien y si no, gloria a Dios. Eso, pero claro, y si es un tupper, bueno, tan dramático no es, pero cuando, gloria a Dios, ¿no? Cuando la cosa es un poquitito más abultada, cuesta un poquito más. Bueno, pero cuando fíjense, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el Señor está trabajando con nosotros. Amén. Está trabajando con nosotros. Y ese trabajo, esa obra no está completa en la vida de muchos. Entonces usted era un flor de bandido antes, igual que yo, antes de estar en el Señor. Y hay muchas cosas que todavía no se despojó, ni usted ni yo de ellas. Y muchas veces quieren prevalecer. Y ni siquiera ni cuenta nos damos a veces. Es el Espíritu Santo el que se va encargando de mostrarnos cuáles son las cosas que va poniendo Él mismo a luz para que tengamos que cambiar. Pero hasta que no se cambian, a veces no solamente nos perjudicamos nosotros, sino perjudicamos nuestra casa, perjudicamos a la iglesia, Es muy importante. Cuando usted se enoje, no diezma más. ¿A cuánto le pasó? A mí solo, bueno, gloria a Dios. Espera que yo me voy para allá, gloria a Dios. Cuando yo me enojo y no diezmo más, mi iglesia sufre. ¿A ver? No. Lo primero que hace el creyente cuando se enoja por algo es no respaldar económicamente su casa. Y eso lo hace peor que un incrédulo. Porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, dice la Biblia. Entonces usted, enójese, métale, gloria a Dios. Pero no deje de hacer lo que tenga que hacer. Y ponga su enojo a los pies de Cristo. Y pregúntese, ¿por qué ese enojo? ¿Qué lo provocó? ¿Qué lo provocó? Fíjese, yo con mi papá me vivía enojado. Yo vivía enojado con mi papá. Así cuando empecé a crecer, me di cuenta que muchas veces tenía razón el viejo. Que el problema no era él, el problema era yo. ¿Amén? Lo mismo nos pasa en el Señor. Lo mismo nos pasa con el Señor.
Vamos a salir de acá porque ya me puso cara fea ustedes. Vamos a salir. Pero es una realidad, hermano, es una realidad. O sea, a la iglesia de Jesucristo no la detiene nada, no. O sea, la iglesia de Jesucristo, si usted diezma o no diezma, no la vamos a detener. Porque la iglesia de Jesucristo no prevalece frente a todo. Pero usted tiene que saber eso. Cuando usted se enoja y no respalda la obra de Dios, la iglesia sufre. Amén. Entonces, cuando la iglesia sufre, hay cosas que no se pueden lograr. A veces hay proyectos que no los podemos lograr. ¿Por qué? Porque económicamente no lo podemos hacer. Pero bueno, ese es otro tema, gloria a Dios. Pero usted tiene que saberlo. Usted tiene que saberlo. Cuando usted se enoja y suelta su privilegio y no sirve más al Señor, la iglesia sufre. La iglesia sufre. Porque usted es una pieza importante allí, ¿verdad? Entonces, es muy importante tomar con responsabilidad los privilegios, tomar con responsabilidad nuestra vida en el Señor. Y la unidad, es fundamental la unidad. ¿Cuándo están entendiendo esto? Vamos a cerrar con esto. Mire, porque ya me está asustando usted como me mira. Vamos al libro de Gálatas. Ay, qué lindo es el Señor. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Mire, versículo que vimos hace muy poquito y que nosotros no nos podemos olvidar. Esto es para hacer un cuadrito. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, observemos esto. Yugo de esclavitud. ¿A quién le gusta reconocer que antes era un esclavo? A nadie. Pero lo éramos. Porque el pecado nos tenía esclavizado. ¿Verdad? El pecado nos tenía esclavizado. El Señor nos da libertad, nos hace libre. Y ahí, en esa libertad, nosotros tenemos que permanecer firmes. ¿Por qué razón? Porque si no hay firmeza en esa decisión, se va a retroceder. ¿Y hasta dónde se retrocede? A estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por eso que usted puede ver que a lo largo de nuestra vida en el Señor, nosotros vemos, a veces hasta se puede llegar a vivir o experimentar, el hecho de que a veces se retrocede en el Señor. Y personas que tal vez estaban sujetas o atadas a un vicio, lo vemos de vuelta, igual es o peor que antes. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que otra vez? Y bueno, porque se cumple esta palabra. Porque no hay firmeza. Ahora, la firmeza no es algo que una característica personal nuestra. La firmeza se obtiene acercándonos a la fuente. La firmeza se obtiene acercándonos al Señor. De Él se recibe la fuerza del búfalo. Ahora, esas fuerzas del búfalo es interesante analizarla a la luz de la palabra. Porque dice que al pueblo, cuanto más lo oprimían, más fuerza desarrollaba. Más se multiplicaba. Como el búfalo. El búfalo, cuanto más se lo exige, más fuerza desarrolla. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa fuerza de búfalo? En la exigencia. Ay, Dios mío. ¿Y esa exigencia viene de parte de quién? ¿Qué le pasaba al pueblo? Dice que el enemigo lo oprimía. Lo oprimía. Por un lado le tenía miedo. Veía cómo se multiplicaba, no le gustaba nada la cosa. Y cierto, en cualquier momento se unen con ese enemigo y me hacen una revuelta. Pero por el otro lado, los oprimían con más trabajo. Y eso es justamente lo que el enemigo de nuestra alma hace. Tenemos que entender esto, gloria a Dios. Tenemos que comprender. Mire, Gálatas, capítulo 5. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mire lo que dice aquí. Gloria al Señor. Versículo 5. Capítulo 5 del libro de Gálatas, versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y mire lo que les dice el apóstol a los Gálatas. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esa persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gloria a Dios. Yo confío respecto de ustedes en el Señor que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea.
Aleluya, qué tremendo esto. Yo confío que no piensen de otro modo. Aquí estaba haciendo referencia a lo que él les había enseñado, a la doctrina que les había enseñado. Entonces, ¿dónde está el ataque? A la manera de pensar, la manera de los pensamientos se tienen que ordenar en nuestra vida. ¿Y cómo se ordena? Con el consejo de la palabra. ¿Cómo se ordena? Con la voz del Padre llegando a nuestro corazón. Ha comenzado un nuevo día y tenemos una invitación para vos. A partir de las 18 horas te esperamos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú, para que seas parte de nuestras reuniones presenciales. En la Casa de Dios hay un lugar especial para vos. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hasta aquí hemos compartido juntos el Expreso de Medianoche. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.